Me llamo Lucía Fernández, y durante casi toda mi vida, mi familia trató mis logros como ruido de fondo. Hace unas semanas, decidí ponerlos a prueba una última vez. Mandé un mensaje al grupo familiar diciendo que me habían invitado a recibir un premio nacional, que la ceremonia se retransmitiría en directo y que me haría mucha ilusión que vinieran o al menos que lo vieran. Estuve pendiente de las burbujas de escritura, conteniendo la respiración. Mi hermana contestó primero. Se rió del mensaje, lo llamó un premio tonto y dijo que se iba a un concierto. Un momento después, mi madre escribió. Luego mi padre añadió la frase que se me quedó grabada: no nos culpes si no vamos. Como si mi noche más importante fuera un recado opcional del que intentaba hacerles sentir culpables. Leí sus mensajes 2 veces. No discutí, no expliqué qué era realmente el premio, no les dije quién estaría en esa sala ni cuánta gente lo vería. Solo sonreí, escribí una sola palabra: vale. Y dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. Esa decisión lo cambió todo. La noche de la ceremonia, sus entradas para el concierto no impidieron lo que pasó después. Mientras ellos gritaban las canciones, mi nombre se pronunciaba en directo en televisión, mi cara llenaba las pantallas que tenían sobre sus cabezas. Y de repente, todos los que estaban a su alrededor supieron exactamente quién era yo, mucho antes de que mi propia familia lo hiciera de verdad. Antes de contaros lo que él dijo y lo que pasó después de que me marchara, decime, ¿qué hora es para vosotros ahora mismo? ¿Y desde dónde estáis viendo esto? Me da curiosidad ver hasta dónde llegará esta historia. Para entender cómo pudo pasar todo esto, tenéis que saber cómo era crecer en casa de los Fernández. Sobre el papel, parecíamos una familia normal de un barrio tranquilo de Madrid. En realidad, los papeles estaban asignados mucho antes de que yo fuera lo bastante mayor para darme cuenta. Yo era la niña que resolvía las cosas, la que nunca preocupaba a los profesores. Mi hermana mayor, Carmen Fernández, era la persona alrededor de la cual giraba todo el mundo. Si Carmen tenía un partido, un ensayo, una nueva obsesión, la semana se adaptaba a su horario. Mi hermano pequeño, Diego Fernández, era el Benjamín que se salía con la suya en casi todo mientras mantuviera a la gente riéndose. Mi madre, Ana Fernández, bromeaba diciendo que tenía una estrella, una ayudante y un cómico. No lo decía con mala intención, pero dejaba claro exactamente dónde estaba yo. Mi padre, Antonio Fernández, trabajaba muchas horas y llegaba a casa dispuesto a escuchar la última gran noticia de Carmen. Aprendí pronto que, si quería tiempo con él, tenía que esperar a que ella terminara de contar sus historias. Empezó poco a poco. Un proyecto del que yo estaba orgullosa se apartaba porque Carmen tenía un torneo. Yo mencionaba algo del colegio y mi padre asentía, luego preguntaba por el entrenamiento de Carmen. Cuando Diego soltaba una gracia, todos se giraban hacia él. Cuando yo hablaba, aprovechaban para rellenar las copas o recoger los platos. Nada era lo bastante dramático para señalarlo y llamarlo injusto. Era una serie de decisiones silenciosas que me enseñaron que mis noticias siempre iban en segundo lugar. Dejé de intentar competir con las actuaciones de Carmen y las payasadas de Diego. Me convertí en la que arreglaba problemas antes de que nadie los notara. Si había que firmar un papel, lo dejaba preparado en la mesa. Si así que internet, reiniciaba el router. Si mis padres olvidaban una cita, se lo recordaba. Cuanto más responsable era, menos parecían mirarme directamente. Les encantaban los resultados, no la persona que los producía. Veían una función fiable, no una hija con vida propia. En el instituto, ya casi nunca compartía nada salvo que un profesor obligara a una reunión con padres y el elogio tuviera que entregarse por mí. Carmen me llevaba 3 años y, en su mundo, siempre había público. Entrenadores, directores de coro, incluso vecinos hablaban de ella con la emoción que hacía brillar a mis padres. Cuando alguien en el supermercado preguntaba por la familia, empezaban por la última actuación de Carmen y las bromas de Diego. Yo normalmente no salía a menos que insistieran. Me convencí de que no necesitaba los focos. Me aferré a lo único que era mío, resolver problemas sin alarde. Encontré mi camino en un campo donde el trabajo importaba más que quien lo hacía, donde podía quedarme entre bastidores y dejar que los resultados hablaran. Me venía perfecto a la versión de mí que mi familia había moldeado, la que entraba en silencio, arreglaba las cosas y se iba antes de que nadie se diera cuenta. Los años pasaron así. Cumpleaños, fiestas y reuniones familiares seguían el mismo patrón. Los planes de Carmen marcaban el ritmo. Diego se deslizaba por la vida con su encanto. Yo mantenía todo en marcha. Si compartía un éxito, caía como un detalle educado y pequeño, y luego la atención volvía a lo que tuviera Carmen esa semana. Cuando surgió la oportunidad del Premio Nacional, no me pareció real.
Empezó con un correo de un comité pidiendo más información sobre un proyecto que había terminado mi equipo. Respondí sus preguntas y seguí trabajando. Incluso cuando volvieron a escribir diciendo que había quedado finalista, no corrí a contárselo a mis padres. Ya podía imaginar cómo iría la conversación. Lo guardé para mí mientras avanzaba el proceso. Hubo llamadas, entrevistas y largos formularios donde tenía que explicar por qué importaba nuestro trabajo. Personas de la organización hablaron con mi jefa y con colaboradores que habían visto el impacto de cerca. Cada paso avanzaba y yo seguía callada en casa. La invitación oficial llegó una tarde a mi bandeja de entrada mientras estaba entre reuniones. Indicaba la fecha de la ceremonia, el lugar y que el evento se grabaría y se emitiría. Mi nombre aparecía de una forma que nunca había visto, ligado a algo que no podían minimizar fácilmente como un pequeño triunfo privado. Miré aquel correo mucho rato. Por primera vez en años, tenía algo que mi familia no podía reducir, un momento que existiría les importara o no. Durante un breve periodo, fue solo mío. Cuando llegó esa invitación, mi trabajo ya llevaba años cambiando mi vida en silencio. Acabé en comunicaciones de emergencia porque era el único sitio donde mi manía de analizar todo se convertía en una ventaja. Entré en un pequeño equipo que desarrollaba software para ciudades, herramientas que intentaban ahorrar segundos en los tiempos de respuesta cuando alguien pedía ayuda. Mi parte era el motor de enrutamiento, el que vigilaba patrones de tráfico, capacidad hospitalaria e historiales de llamadas, y sugería a dónde debía ir cada ambulancia. En una ciudad como Madrid, donde las luces nunca se apagan del todo y las sirenas no paran nunca, unos segundos podían marcar la diferencia entre un susto y una tragedia. La mayor parte de lo que hacía vivía en repositorios de código que nadie fuera del edificio vería jamás. Pasaba noches enteras revisando registros de llamadas y datos de sensores, buscando patrones extraños que pudieran retrasar a un equipo. Cuando el sistema funcionaba, no había titulares ni discursos. La pantalla de un operador se iluminaba con una recomendación clara. Un equipo llegaba antes a la puerta correcta y la vida seguía. La primera persona que trató aquel trabajo como algo más que ruido de fondo fue la doctora Selma Rhodes, directora de nuestro grupo de investigación. Notó que yo me ofrecía voluntaria para los conjuntos de datos más feos, los casos enredados que hacían que a los demás se les vidriaran los ojos. En vez de decirme que me relajara, me incluyó en conversaciones sobre arquitectura y modos de fallo. Y dijo en voz alta que mi necesidad de entender cada detalle era una fortaleza. Bajo su dirección, nuestro proyecto empezó como un piloto discreto en una parte de la ciudad. Después de poner el software en marcha, los números internos del servicio comenzaron a cambiar. Los tiempos medios de respuesta bajaron. Menos llamadas rebotaban entre estaciones. Los operadores enviaban notas cortas tras fines de semana duros diciendo que se sentían menos impotentes. Leíamos cada mensaje, arreglábamos lo que fallaba y desplegábamos el sistema un poco más cada trimestre hasta que nuestros mapas cubrían todo el área metropolitana. La nominación al premio llegó desde fuera de nuestra oficina. Un coordinador regional recogió datos del último año, hizo gráficos mostrando cuántas personas habían llegado antes a los cuidados y envió el paquete completo a un comité nacional que seguía innovaciones en seguridad pública. No sabía que mi nombre estaba siquiera en la conversación hasta que Selma me pidió que entrara en una sala de reuniones una tarde y cerró la puerta. Me dijo que el comité quería hablar con la persona que había diseñado el núcleo del motor de enrutamiento y que todas las flechas en sus documentos apuntaban a mí. Habría entrevistas, dijo, y un largo proceso de revisión del que yo sobre todo me enteraría de segunda mano. Sentí el impulso familiar de restarle importancia. En mi cabeza seguía siendo solo código, solo reconocimiento de patrones, solo yo haciendo lo que nadie más quería aguantar tantas horas. Selma no me dejó quedarme ahí. Me recordó turnos de noche vigilando paneles en directo, el error terco que me había robado todo un fin de semana para rastrearlo, la vez que un operador llamó al número de guardia llorando porque el nuevo sistema había movido un equipo a tiempo. Si llegaba el reconocimiento, dijo, sería menos por matemáticas ingeniosas y más por negarme a abandonar un problema hasta que se portara bien. La revisión se alargó varios meses. El comité envió listas de preguntas que me obligaban a explicar nuestro trabajo en lenguaje sencillo. Pidieron cronologías anonimizadas de llamadas gestionadas con el nuevo sistema. Querían saber qué significaba en términos humanos que una ambulancia llegara unos minutos antes una noche de fin de semana movida. En la oficina seguíamos sacando actualizaciones y gestionando incidencias mientras la decisión pendía en algún sitio muy por encima de nosotros. Era más fácil centrarse en el siguiente despliegue que imaginar la sala donde esa gente estaba sentada con mi nombre en su agenda. Cuando llegó por fin el correo oficial, tuve que leerlo 2 veces para que tuviera sentido. El sello de una agencia estatal estaba en la cabecera.
El mensaje decía que había sido seleccionada para recibir un Premio Nacional de Innovación en Seguridad Pública, que la ceremonia se celebraría en el salón de un hotel del centro y que el programa se grabaría y se emitiría dentro de un acto mayor que homenajeaba distintos tipos de servicio. Había una línea sobre traer invitados, una breve nota sobre posible interés mediático y un enlace a un horario lleno de instrucciones de seguridad. Durante un día, guardé la noticia dentro de las paredes de nuestro edificio. Reenvié el correo a Selma y a mi responsable. La gente pasaba por mi mesa con sonrisas atónitas y choques de manos torpes. Alguien imprimió la invitación y la pegó en la puerta de la nevera de la sala de descanso. Mi jefe de equipo bromeó con practicar la postura por si una cámara nos enfocaba la fila. Selma me apretó el hombro y dijo en voz baja que el premio no cambiaba quién era yo. Solo significaba que otras personas por fin se veían obligadas a ver lo que llevaba haciendo a la vista de todos. Fue esa noche, sentada sola a la mesa de mi cocina con el dossier informativo extendido delante, cuando la sección sobre invitados dejó de ser teórica. En medio de la página había una frase sencilla: puede invitar hasta 4 familiares o amigos. Miré aquellas palabras el tiempo suficiente para que el hielo de mi copa se derritiera. Imagine sillas vacías en la fila reservada a mi nombre. Imaginé a mis padres y a Carmen bajo las luces del centro, totalmente ajenos a lo que pasaba al otro lado de la ciudad. Una parte de mí quería quedármelo todo, como había hecho con cualquier otro triunfo que no encajara en su idea de gran cosa. Otra parte, la más pequeña y enfadada, quería que lo vieran, les entendieran o no. Cuando el cielo sobre la ciudad ya estaba completamente oscuro, tomé una decisión. Abrí el grupo familiar, escribí una invitación cuidadosa y la envié antes de que pudiera reducirla a algo que pudieran ignorar. La noche de la ceremonia llegó más rápido de lo que esperaba. A media tarde ya estaba en una habitación de hotel del centro, delante de un espejo de cuerpo entero mientras una estilista colocaba el último alfiler en un vestido oscuro. La invitación pedía vestimenta formal, el tipo de look pulido que solo veía en telediarios y galas benéficas. Bajo las luces suaves de la habitación, parecía una versión de mí que apenas reconocía, alguien a quien la gente podría parar un segundo antes de seguir andando. Abajo, el evento ya estaba en marcha. Credenciales de seguridad, mesas de registro y programas impresos convertían el vestíbulo en un laberinto controlado. Personal con auriculares se movía entre grupos de invitados. Cada persona allí representaba una categoría de servicio: salud pública, educación, infraestructuras, respuesta de emergencias. Mi nombre estaba en la sección central del programa, entre gente de la que solo había leído en informes. Seguí los pasos que los organizadores nos habían enseñado en el ensayo. Saludar al coordinator. Entregar el móvil unos minutos mientras verificaban mis datos. Posar para una foto rápida delante de un banner con demasiados logos. Resopla. Aceptar una credencial con mi nombre y la palabra galardonada debajo. Seguir a un miembro del staff hasta el salón donde esperaban cámaras en trípodes silenciosos. La sala parecía irreal. Mesas redondas llenaban el suelo, cada una con tarjetitas. Un escenario bajo recorría la pared del fondo con un sencillo atril en el centro. Arriba colgaban 3 pantallas grandes como paredes extra, listas para mostrar nombres, vídeos y la señal en directo de la que no paraban de hablar los organizadores. Sabía que una de esas pantallas mostraría mi cara más tarde. También sabía exactamente quién no estaría en las filas de debajo. Nuestra sección estaba cerca del centro de la sala. Selma se sentó conmigo, presencia firme con un traje negro sencillo, imperturbable ante el brillo a su alrededor. Mi equipo fue llegando con ojos muy abiertos, apretándome la mano o dándome un golpe en el hombro al sentarse. Durante unos minutos tranquilos, el ruido de la sala se desvaneció. Solo sentía el peso del momento presionando desde todos lados. El programa empezó con discursos de autoridades que tenían ese tipo de escenario como segunda casa. Hablaron de servicio, sacrificio y el trabajo invisible que mantiene las ciudades en pie. Escuché a medias presente, a medias en otro sitio. Intenté no imaginar a mis padres y a Carmen entrando por las puertas, deslizándose en los asientos vacíos junto a mis compañeros. Yo había enviado el mensaje. Ellos habían elegido. Esta noche no iba de las sillas vacías. Cuando llegó la categoría de servicios de emergencia, mi atención volvió a la sala. Se proyectó un video corto en las pantallas mostrando operadores en sus consolas, equipos abriéndose paso entre el tráfico, imágenes satélite de la ciudad de noche. Un narrador explicó en trazos amplios y cuidadosos qué hacía nuestro software. Mencionó mi nombre una vez, limpio y neutro, y sentí el codazo suave de Selma. Luego el presentador leyó la tarjeta que tenía en la mano, describiendo un sistema de enrutamiento que había reducido los tiempos medios de respuesta de ambulancias en todo el área metropolitana de Madrid.
Hubo una frase sobre vidas alcanzadas antes, sobre cómo los segundos importan cuando alguien marca para pedir ayuda. Finalmente, pronunció mi nombre completo y me pidió que subiera al escenario. Caminar hasta el atril fue como moverse bajo el agua. Los aplausos se fundieron en un solo sonido. Las luces del escenario borraban los contornos del público, dejando solo formas y destellos. Acepté una placa de cristal que reflejaba la luz y un apretón de manos de alguien cuyo cargo conocía pero cuya cara no parecía del todo real. Un fotógrafo captó el ángulo en el que sonreía sin acabar de creerme que estuviera pasando. En un rincón de mi cabeza se representaba una escena más pequeña. Casi podía ver a mi familia en el recinto del concierto al otro lado de la ciudad, ya sentados mientras la banda terminaba una canción. Imaginaba las pantallas del vestíbulo pasando anuncios y luego, brevemente, un segmento informativo sobre el evento en el que yo estaba. Me imaginaba mi propia cara apareciendo entre anuncios de cerveza y fechas de gira, mi nombre impreso en la parte inferior de una emisión sobre la que no se habían molestado en preguntar. Después de bajar del atril y volver a la mesa, el resto del programa siguió como una película que ya hubiera visto. Más nombres, más aplausos, más historias de trabajos que normalmente quedan fuera de la vista. Mi móvil, en silencio dentro del bolso, vibró una vez al recuperar señal del edificio. En otro punto de la ciudad, otras pantallas parpadeaban y mi familia por fin veía lo que habían estado demasiado ocupados para asistir. Cuando terminó el programa y las cámaras se apagaron, el salón se vació entre ecos suaves y tintineo de copas. Recogí mi móvil en la mesa de registro y lo sentí vibrar sin parar en la mano, la pantalla iluminándose con una acumulación de notificaciones que se apilaban más rápido de lo que podía borrarlas. La mayoría de las alertas eran las esperadas: mensajes de compañeros, correos de responsables municipales, un hilo largo en nuestro canal de operaciones donde alguien había soltado una captura borrosa de mí en el escenario. Enterrados debajo había decenas de llamadas perdidas de los mismos 4 números y una avalancha de mensajes sin leer en el hilo familiar. La hora de la primera ráfaga coincidía exactamente con la pausa del concierto. Abrí el chat y dejé que la barra de desplazamiento saltara. Arriba estaba mi invitación, callada y pequeña. Debajo, la respuesta donde mi hermana había despreciado el premio como un recado inútil y mis padres se habían puesto de su lado. Más abajo, el tono cambiaba de golpe. Los mensajes de mi madre llegaban en bloques ansiosos, hablando de pantallas gigantes sobre la pista y gente que se giraba a mirar cuando apareció mi nombre. Mi padre escribió sobre desconocidos que preguntaban si eran familia mía, añadió comentarios sobre lo orgullosos que se sentían, lo increíble que era todo. Los textos de Carmen eran más cortos, secos, llenos de exclamaciones que hacían que todo pareciera una actuación para un público invisible. Leí cada mensaje despacio. Describían el revuelo en el recinto cuando apareció el clip de la ceremonia, como fans cercanos intentaron sacar fotos de la emisión, las preguntas que vinieron después cuando el subtítulo bajo mi imagen explicaba mi cargo. Nadie mencionaba que habían elegido un concierto antes que estar en la sala. Escribían sobre sorpresa y orgullo e incredulidad, como si lo único que importara fuera lo dramático que había sido la revelación. Por un momento, surgió el viejo reflejo, el instinto de allanar el terreno y hacer que todos se sintieran mejor. Casi me oí tecleando tranquilizadores, explicando el proyecto en términos simples, desviando la atención de lo que habían hecho hacia lo emocionante que parecía el futuro. Mis pulgares flotaron sobre el teclado mientras esa versión de la conversación se reproducía en mi cabeza. En lugar de eso, bloqueé la pantalla y bajé el móvil. Mi equipo esperaba en la mesa, entre la celebración y el cansancio que sigue a una larga campaña. Selma alzó una ceja al ver mi cara y cómo agarraba el aparato. Negué con la cabeza una vez, aún no lista para desempaquetarlo, y me dejé llevar por las pequeñas tareas prácticas de la noche: terminar la foto de grupo, agradecer a los organizadores, decidir en qué fila de Ridesare ponernos fuera del hotel. Cuando llegué a mi piso, la ciudad ya empezaba a calmarse. Dejé la placa en la encimera, me quité los zapatos y por fin abrí el móvil otra vez. Las insignias de no leídos se habían multiplicado. Junto al hilo familiar había mensajes de parientes lejanos, antiguos compañeros de clase, vecinos del barrio donde crecí. Enlaces a noticias acompañaban sus notas con comentarios sobre lo loco que era ver mi cara durante una noche en el centro. En el chat familiar, el tono había cambiado de nuevo. El shock frenético de la primera oleada se había enfriado en algo más calculado. Mi madre preguntaba si las televisiones locales querrían hablar con ellos sobre cómo había sido criar a una hija tan dedicada. Mi padre se preguntaba en voz alta si la ciudad estaría interesada en una historia sobre el barrio de donde vengo. Carmen sugería subir una foto retro de nosotras de pequeñas con un pie de foto sobre haber creído siempre en mí. Desplacé hasta llegar al punto donde su nuevo plan estaba justo encima de las líneas donde habían despreciado la invitación.
Entonces hice capturas de pantalla y las guardé en una carpeta con un nombre que solo yo entendería. No contest. La diferencia entre lo que decían ahora y lo que habían dicho antes no parecía algo que unos mensajes tardíos pudieran cerrar. Por la ventana, el centro brillaba con sus colores habituales, indiferente a quien hubiera sido ovacionado en salones o estadios esa noche. Dentro de mi salón, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentarme con la verdad de lo que sus palabras realmente significaban. La mañana llegó sin preguntar qué tipo de día quería que fuera. Me desperté con la luz filtrándose por las persianas y la leve vibración del móvil en la mesilla. Por un segundo, imaginé que eran solo los correos habituales del trabajo, otro ciclo de pequeños problemas que necesitaban arreglos silenciosos. Luego vi el mismo grupo de nombres cerca de la parte superior de la pantalla, mezclados con remitentes con los que no hablaba desde hacía años. Puse el móvil boca abajo y fui a hacer café. El silencio de mi piso parecía frágil, algo que necesitaba proteger antes de dejar entrar las reacciones de los demás. Cuando la taza estuvo caliente en mis manos, me senté a la mesa y desbloqueé el móvil. Los periodistas ya empezaban a rondar. 2 cadenas locales pedían entrevistas. Un medio regional quería grabar en nuestra oficina. El equipo de comunicación del departamento había enviado una nota sobre cómo gestionar las peticiones, recordándome que no tenía que decir sí cada vez que alguien me apuntara con una cámara. Debajo de ese hilo, el icono del chat familiar seguía brillando. Cuando lo abrí otra vez, el patrón de la noche era evidente. Tras la primera oleada de sorpresa, mis padres habían pasado directamente a planificar. Se preguntaban a qué parientes llamar, qué vecinos se impresionarían más, si algún periodista querría imágenes de la calle donde crecí. Los mensajes de Carmen parecían borradores para publicaciones públicas, nostalgia pulida y afirmaciones sobre haber sabido siempre que yo estaba destinada a algo grande. Diego había añadido unas cuantas reacciones dispersas, como intentando mantener el equilibrio sin tomar partido. Desplacé hasta llegar a la línea en blanco del final. Cualquier cosa que escribiera allí sería releída e incorporada a la historia que contaran sobre nosotros. La diferencia ahora era que por fin entendía que yo tenía voz en cuanto acceso les daba a la versión de mí que el mundo acababa de conocer. Escribí despacio, revisando cada línea antes de dejarla estar. Mantuve el mensaje corto. Reconocí que la ceremonia había sido un momento importante, que sí, era extraño ver mi cara en pantallas de sitios donde nunca había estado. Luego marqué un límite. Dije que no quería entrevistas centradas en nuestra vida familiar, que no participaría en reportajes sobre mi infancia, que cualquier historia que aceptara contar se centraría en el trabajo y en las personas que dependían de él. También dije que dolía verlos buscar formas de beneficiarse de algo que habían descartado tan rápido. No cité sus respuestas anteriores. No hacía falta. Estaban ahí en el historial y las personas más decididas a ignorarlas eran las que las habían escrito. Terminé pidiéndoles que no contactaran con mis compañeros ni con nadie del departamento y diciendo que, si un periodista se acercaba a ellos, esperaba que eligieran la honestidad antes que la imagen. Cuando pulsé enviar, el indicador de escritura apareció casi al instante. Durante unos segundos parpadeó encendiéndose y apagándose como si nadie supiera bien quién debía hablar primero. Al final llegó la respuesta de mi madre en un bloque apretado de texto que intentaba cubrir todos los ángulos a la vez. Insistía en que solo estaban emocionados, que estaban orgullosos a su manera, que yo siempre exageraba. La respuesta de mi padre llegó después, más cortante. Escribió que no debía decirles cómo hablar de su propia hija, que ellos habían sacrificado mucho a lo largo de los años, que no le gustaba que le hicieran sentir villano en una noche que debía haber sido de celebración. Carmen no envió un párrafo. Disparó varios mensajes seguidos, cada uno más afilado que el anterior, acusándome de desagradecida, de intentar avergonzarlos, de actuar como si me hubiera criado sola. Sus palabras impactaron con menos fuerza que hace siquiera un año. En vez de reconfigurar mi idea de lo ocurrido, sonaban a ecos de una habitación de la que ya había salido. Los leí, esperé a ver si alguna parte de mí quería volver al viejo argumento sobre quién había hecho qué por quién, y solo sentí una claridad cansada. Cerré el chat sin responder y volví a abrir el correo del equipo de comunicación. Habían adjuntado una breve guía mediática sobre límites y no sentirse obligada a compartir detalles que me incomodaran. Cerca del final había una frase sobre cómo las personas más cercanas a nosotros a veces son las menos preparadas para la atención pública y que estaba bien imponer distancia. Leyendo aquellas palabras, entendí que no tenía que esperar a que nada cambiara. La distancia aquí no era un castigo. Era un conjunto de coordenadas que podía elegir yo misma. Volví al hilo familiar una última vez y lo silencié durante un año entero. Resopla, luego abrí las conversaciones individuales una por una y desactivé también sus alertas.
Los mensajes seguirían llegando si los enviaban, pero mi casa permanecería en silencio a menos que yo decidiera lo contrario. Las semanas siguientes no fueron una vuelta de la victoria. Fueron un reinicio. En el trabajo, el premio se convirtió en una especie de abreviatura. Llegaban personas nuevas al equipo y había que explicarles por qué a veces aparecían desconocidos con cámaras. Operadores me paraban en el pasillo para contarme pequeños detalles que nunca veía en un panel. Un niño que llegó al hospital antes de que una crisis empeorara, una vecina mayor que no tuvo que pasar la noche sola en el suelo porque un equipo llegó lo bastante rápido para ayudarla a levantarse. Selma aprovechó la atención mediática para pedir más presupuesto, más personal, más gente terca que odiara los problemas sin resolver tanto como yo. Dentro de ese impulso, mi vida personal se reorganizó alrededor de lecciones más tranquilas. Mantuve mi número de teléfono, pero quité el hilo familiar de la pantalla de inicio. Salí a cenar con compañeros que se habían convertido en amigos, gente que sabía cuánto había costado el proyecto y no necesitaba que lo minimizara para estar cómodos. Me reuní con estudiantes que visitaban el departamento, contesté sus preguntas sobre agotamiento y propósito y les dije claramente que el trabajo importaba más que cualquier titular. De vez en cuando, fragmentos de mi antigua vida se colaban. Algún conocido común mencionaba que mis padres habían enmarcado un recorte de prensa y lo habían colgado en el salón. Alguien del barrio de toda la vida enviaba un mensaje directo diciendo que mi madre hablaba de mí sin parar en las reuniones vecinales, ahora siempre saltándose la parte en que se saltaron la ceremonia. Una vez una prima lejana reenvió un largo correo que mi padre había escrito sobre criar a una hija que nunca necesitó mucho de nosotros, como si la distancia fuera un motivo de orgullo. Leí esas actualizaciones de segunda mano como quien lee el parte meteorológico de una ciudad a la que ya no piensa volver. Describían condiciones que no podían hacerme daño a menos que volviera a meterme en ellas. Elegí no hacerlo. Carmen probó otra vía. Cuando vio que no respondía en el grupo, empezó a publicar sobre mí en redes, etiquetando mi cuenta en fotos antiguas y escribiendo pies de fotos sentimentales sobre haber creído siempre en su hermana pequeña. Le envié un mensaje directo, el primero en meses, diciendo claramente que no quería que nuestra relación se presentara así y que si seguía, la bloquearía en todas partes y pediría al equipo legal del departamento que interviniera si fuera necesario. Quitó las etiquetas. Siguió publicando, pero sin mi nombre. Eso es lo que son las consecuencias en mi mundo. No escenas públicas ni enfrentamientos dramáticos, solo una serie de puertas cerradas. Mis padres podían presumir ante quien quisiera escucharlos, pero no podían llegar directamente a mí. Carmen podía representar nostalgia para su público, pero no podía reescribir lo que realmente había pasado. Diego podía quedarse en la valla el tiempo que quisiera, pero el camino de vuelta a mi día a día se había cortado la noche en que decidieron que un concierto importaba más que aparecer. Lo que quedó abierto fueron las partes de mi vida que elegí con intención. Seguí trabajando en el sistema de enrutamiento y en los proyectos que vinieron después. Me ofrecí voluntaria para mentorizar becarios que me recordaban a la versión de mí que se sentaba en silencio en su habitación de niña enseñando a un ordenador a escuchar. Me uní a un pequeño grupo que revisaba casi accidentes e intentaba aprender de cada uno, no porque un comité pudiera fijarse, sino porque en el otro extremo de una llamada había un desconocido esperando. Si hay alguna lección en todo esto, no es que el éxito arregle el pasado ni que el reconocimiento público cure el abandono privado. No hace ninguna de las dos cosas. El cambio real llegó cuando dejé de tratar la atención de mi familia como un premio que tenía que seguir ganando. Construí una vida donde las personas más cercanas a mí saben lo que hago, les importa porque importa y aparecen mucho antes de que haya una cámara. Si os lleváis algo de mi historia, que sea esto. Tenéis permiso para trazar vuestras propias líneas. Tenéis permiso para decidir qué invitaciones importan y cuáles no. Tenéis permiso para alejaros de personas que solo recuerdan vuestro valor cuando alguien más se lo deletrea en una pantalla. La distancia no es crueldad cuando te mantiene entera. Gracias por quedaros conmigo hasta el final de esta historia. Si os ha hecho pensar en vuestros propios límites o en cómo valoráis a las personas que tenéis alrededor, dedica un momento después de este video a hacer un chequeo contigo mismo y con esa persona de tu vida que quizá todavía esté esperando que alguien aparezca cuando no hay luces ni aplausos.